Se está grabando la llamada. Vale, ahora sí, qué pena. Siendo las 8:10 de la noche del día 28 de julio de 2025, damos inicio a esta primera clase de ciencias físicas para este preuniversitario. Entonces, creo que ese es el color que mejor se alcanza a ver. Entonces, vamos a iniciar. Sesión número 1, física, nuevamente. Mucho gusto, mi nombre es Joaquín Caicedo. Entonces, vamos a arrancarla. Contenidos que vamos a ver el día de hoy, dos sencillos temas, unidades y estática, ¿vale? Entonces, vamos a ver, sistema de unidades, análisis de conversión, conversión de unidades, notación científica, cantidades, magnitudes físicas, cantidades escalares, marcos de referencia, cantidades vectoriales, notación vectorial, operaciones vectoriales, método de componentes, y por la parte de estática, principios de estática, centro de gravedad, centro de masas y condiciones de equilibrio, ¿vale? Bien, para iniciar, pues vamos a decir qué es la física, ¿sí? Esta sesión es muy introductoria a algunos elementos que nos van a ser útiles para el análisis, pero el eje está en poder entender los vectores y cómo se mueven en el espacio para poder manejar con ellos otros temas más adelante, ¿vale? Entonces, un momento, de una vez abro esta aplicación. Bueno, la instalo durante una sesión. ¿Qué es la física? Entonces, la física es una ciencia de la medición, básicamente. No tiene mayor pierde, es la definición más sencilla. Por ejemplo, medir el tiempo, ¿sí? Medir el peso, medir la longitud, condiciones de unidades que me pueden ser sencillas. Ya vamos a ver cómo funcionan las unidades y demás. Entonces, de primeras, pues tenemos estas que son las unidades en el sistema internacional, ¿vale? La magnitud puede ser longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente, cantidad de sustancia, intensidad lumínica, fuerza, energía, potencia, carga eléctrica, presión. ¿Vale? Son muchas de ellas no las vamos a utilizar acá. Las más notorias, como ya las hemos trabajado toda la vida, en el sistema internacional, que es el sistema que ustedes les van a evaluar, a no ser británicos ni norteamericanos, es metro, kilogramo, segundo, Kelvin, aunque acá usamos centígrados normalmente, amperios, mol, cadena, newton, joule, watt o vatio, coulomb y pascal. Y los que vamos a utilizar para las diferentes sesiones, en los diferentes temas que vamos a abordar, va a ser la presión, la carga eléctrica, la potencia, la energía, la fuerza, temperatura, intensidad de corriente eléctrica, tiempo, masa y longitud. ¿Vale? Listo. De ahí no tiene mayor cosa, según las vayamos viendo, pues las iremos tomando. Entonces, los objetivos para lo que vamos a ver en este primer módulo es mencionar y dar unidades al sistema internacional, las 7 cantidades fundamentales, escribir las unidades base para la masa, longitud, tiempo, unidades del sistema internacional y las unidades del sistema, se me van las siglas, bueno, el sistema inglés, para una conversión, convertir una unidad a otra para la misma cantidad cuando sean definiciones necesarias, y discutir y aplicar conversiones para dígitos significativos y precisación de dimensiones. Vale, entonces de primeras estos son conceptos supremamente simples, no se los van a preguntar, yo simplemente estoy allanando un poco el terreno para que podamos comenzar a trabajar, ¿vale? Entonces, una cantidad es una propiedad cuantificable, ¿vale? Una cantidad cuantificable, numérica, o asignada, adscrita a un fenómeno o cuerpo o sustancia en particular, ¿vale? Por ejemplo, la longitud es una cantidad física de distancia que se le puede asignar a este objeto de medición, que es una regla. La carga eléctrica es una condición física de cantidad numérica que se le puede asignar en este caso una batería, por ejemplo. Y el tiempo es una cantidad física del avance de la materia y el movimiento de las partículas en el espacio a través de unas condiciones específicas. Eso ya es otra cosa. Importante es que es una unidad que podemos cuantificar para saber la distancia espaciotemporal entre dos sucesos. Si bien el tiempo no se encuentra en el reloj, por ejemplo, es un objeto que nos puede ayudar a medir esta condición, ¿vale?
Es la única particularidad que hay en la física de unidades. El tiempo, porque ya el tiempo es una escala diferente, entonces ya nos podemos meter en ley de cuerdas, por ejemplo, cuál es la cuantificación de la masa en un espacio derivado que sea tendiente a una longitud estática para una dimensión m. Bueno, un montón de cosas que nos podemos meter ahí. Pero, pues vamos a comenzar a... Uy, se me cayó una chaqueta. Vamos a comenzar a poner conceptos sobre la mesa que vamos a utilizar para el análisis. Nuevamente, esto no es de memoria, o sea, yo doy acá esto porque la física es muy teórica en sí misma, pero la idea es que podamos ir con estos elementos poco a poco haciendo práctica, ¿vale? No que quiero que se los aprendan, igual ustedes no les van a preguntar qué es la longitud en su examen, ¿vale? Entonces, distancia es la longitud de ruta tomada por un objeto. Cuando decimos cantidad escalar o de escala, significa que es una cantidad simplemente con una magnitud, ¿vale? Nuevamente, cuando decimos una magnitud pueden ser, yo qué sé, metros, ¿sí? Y cuando decimos escalar, significa que yo la puedo comparar, pero pues no tiene nada más, es simplemente un número. Yo sé que, por ejemplo, 4 es menor que 5, ¿vale? Eso es lo que me está diciendo que es una escala, que es comparable. No se lo aprendan, no les van a preguntar qué es una unidad escalar, ustedes tranquilos. Simplemente vamos trabajando el terreno. Entonces, por ejemplo, esto es una cantidad escalar. Tiene una magnitud, que son los metros, y tiene un número, ¿sí? Que es una unidad de medida, ¿vale? Cuando ya decimos distancia, es todo el trayecto que hacemos, ¿vale? Si yo agarrase por la carretera, yo qué sé, si hubiera, Bogotá-Medellín, directo. Entonces, todas las curvas que yo hago, el trayecto, etcétera, 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 eh, son mi distancia, ¿vale? Importante. Uy, distancia. ¿Listo? Todo, todo el trayecto. Pero resulta que esto en la práctica, pues no me sirve mucho. ¿Por qué? Porque si bien yo puedo decir que me demoro, yo qué sé, 9 horas Bogotá-Medellín, ¿sí? Pues digamos que el trayecto y todo lo demás, estos son condiciones de curvas. Entonces, listo, si acá es recto, yo puedo medir acá la longitud, pero luego me tengo que meter con otra fórmula para medir la curva, acá una recta, acá otra curva, ¿sí? Son muchas condiciones pequeñas que dificultan medir esta longitud entre el punto A y el punto B, ¿vale? Para eso, para esas complicaciones, lo que se decidió en la física fue mandar todo por el caño, básicamente, pero hacerlo un poquito más práctico. Ya van a ver por qué. Entonces, unidades de medición, ya vamos para allá. Por el momento vamos a trabajar eso y ya les digo cómo lo hicimos más práctico. Unidades de medición. Un metro es la unidad establecida para medir la longitud, eso lo hemos trabajado toda la vida. Normalmente para cuerpos anatómicamente perfectos, un metro es la longitud entre la punta del dedo corazón, comúnmente llamado, hasta cierta parte del pecho, si usted lo quiere hasta el hombro, etcétera. Bueno, lo importante es que un metro son igual a 100 centímetros, lo que hemos trabajado toda la vida, ¿vale? Una unidad es la cantidad física particular con la que se comparan otras unidades. Esta es la parte importante que quería dejarles. Un momento, apago una luz para que se pueda ver sobre la del fondo y me enfoque mejor. Un momento. Listo. Creo que acá no hubo ningún cambio, para nada. Vale, no sé por qué no agarra la luz como debe. El punto es, con esto se ve mucho mejor. Eh, Cuando decimos unidades, nos estamos refiriendo a una comparación, simplemente, ¿sí? Para, por ejemplo, lo que tenemos establecido a la mayoría del planeta, la mayoría de los seres humanos, tenemos que aproximadamente ese pedacito imaginario que nos pusimos ahí, representa algo que llamamos centímetro, ¿vale? Eso no significa absolutamente nada si nosotros no lo tenemos en cuenta, ¿vale? Por ejemplo, si yo les dijera,
Para poder entender las unidades vamos a hacer lo siguiente. No vamos a trabajar centímetros, ni metros, ni nada de eso, sino que vamos a hacer lo siguiente. Esta longitud del lápiz, del esfero, va a ser nuestra unidad para todos los seres humanos en el mundo. Entonces ya no vamos a medir en metros, ni en pies, ni en pulgadas, sino que vamos a medir en lápiz, en esferos amarillos, sin resortina, ¿vale? Entonces yo puedo comenzar a hacer esto mismo, ¿sí? Lo mismo que hemos estado haciendo toda la vida. Yo puedo decir, listo, si esto es un lápiz, entonces yo puedo comenzar a medir 2 lápices, 3 lápices, 4 lápices. Yo puedo decir que estamos a 1 millón de lápices de altura en un vuelo comercial, por ejemplo. Puedo decir que la distancia entre Bogotá y Medellín son 14 millones de lápices. Puedo calcular lápices cuadrados, por ejemplo. ¿Sí? Entonces yo coloco 1, 2, 3, ta, 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 ta. Puedo decir que ya tengo un lápiz cuadrado, un lápiz cúbico, ¿sí? Todo eso me lo puedo inventar simplemente con esto, que acabo de decir que no es un lápiz sino un esfero, pero pues no se me mete en la mente la palabra esfero, entonces vamos a decirle lápiz. Esto es mi unidad de medida. Así funcionan las unidades de medida, ¿vale? Y así quiero que las pensemos de aquí en adelante. Cuando ustedes les dicen un metro, no es otra cosa sino una convención entre ustedes y yo y la agencia de tasación francesa, creo que ahorita está, donde me dicen que de aquí a acá, eso es un metro. Y eso va a ser nuestra manera de trabajar de aquí en adelante, ¿vale? En este caso yo se lo represento pues de esta manera. Si yo quisiera hacer una conversión, la puedo hacer perfectamente. Yo puedo decir, listo, un lápiz representan, yo qué sé, 12, 13 centímetros. Y representa unas 2,5 pulgadas, ¿vale? Al igual que los ingleses dicen que 1 pulgada son 2,54 centímetros, por ejemplo, ¿vale? Y así es como se van estructurando poco a poco las unidades. Ahora, avanzando en este tema y quitando esto de acá. Ta, 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 ta. Mi disco de medición, acá está. Entonces, como ya lo habíamos visto, la unidad del Sistema Internacional para la Medición de la Longitud es el metro, que es una longitud recorrida por una onda luminosa en el vacío en un intervalo de tiempo de tanto. Eso no se los van a preguntar. Estas mediciones son tan exactas, las hacen tan específicas pues es una convención internacional, ¿vale? Pero pues nosotros vamos a tener de aquí en adelante la definición de que un metro son 100 centímetros, son 1000 milímetros, ¿vale? Porque pues no nos van a preguntar cuánto es la ruta recorrida por una onda luminosa en un intervalo, ¿vale? Ahora, por la parte del tiempo que les había comentado, el tiempo es un poquito más complicado de medir, porque digamos que el tiempo yo no lo puedo poner encima de la mesa, ¿sí? Entonces, un segundo, que es la unidad básica de medición, ¿sí? En el caso de la longitud es el metro. Un segundo es la duración de ese número de ahí, periodos de radiación que corresponden a la transición entre dos niveles hiperfinos del estado de la base atómico del cesio 133, cosa que no le sirve para nada, pero pues si alguna vez tuvieron la curiosidad de qué es el tiempo, es básicamente eso. La duración de la transición de dos niveles hiperfinos en la radiación de un átomo de cesio 133, ¿vale? Entonces, nada, eso no le sirve para nada porque vamos a seguir midiendo, incluso hay gente que dice que los segundos se miden por los latidos de los viejitos y no sé qué cosa, pues bueno, cada cual. Lo importante es que todos sabemos cuánto es un segundo y eso ya lo tenemos más o menos estandarizado, ¿vale? Entonces, nuevamente aquí tenemos las mismas unidades que mencionábamos arriba, los símbolos correspondientes en esta parte, m, kilogramo, segundo, ampere, Kelvin, candelas, mol, etcétera, ¿vale? Bien, entonces, sistema de unidades, perdón, tenemos el sistema internacional, que es el que manejamos el 95% de los humanos en el mundo, y está el sistema de unidades usuales de los británicos y los anglos, básicamente que ellos solo se lo entienden. ¿Sí? Nosotros pues tenemos algunos estándares de cantidades físicas oficiales, etcétera, pero pues ellos se aferran a mantener sus unidades del pie de Enrique VII, si no estoy mal, y demás.
Pero pues igual ellos tarde o temprano los tienen que convertir a los de nosotros. Bien, entonces, unidades de la mecánica, que es lo que vamos a trabajar en estas primeras clases. En mecánica solo se van a utilizar las tres unidades fundamentales: masa, longitud y tiempo. Y de ahí es donde vamos a sacar la fuerza, pero eso lo vamos a ir yendo poco a poco, ¿vale? Entonces, el procedimiento para convertir unidades es bastante sencillo, ¿sí? Que simplemente escribir, este es un esquema muy gráfico, pero ya cuando uno le coge la práctica es muy rápido y probablemente pues no sea necesario que ustedes hagan la práctica, la mayoría pues ya haces todo intuitivamente. Entonces, escriba la cantidad a convertir, defina cada unidad en los términos que desea, ¿sí? Entonces, también se puede hacer por regla de tres, obviando estos pasos. Simplemente tengo que saber algunas conversiones básicas. Por ejemplo, un metro es igual a 100 centímetros, ¿vale? Entonces, si yo quisiera saber cuántos son 2 metros, yo digo X centímetros y aquí aplico una regla de 3, ¿sí? Si de pronto pues están perdidos con la regla de 3, es simplemente agarrar un metro multiplicado por X centímetros igual a 2 por 2 metros multiplicado por 100 centímetros, ¿vale? Y acá pues dejo simplemente la unidad que deseo despejar, pi, metros con metros se va, y simplemente me queda 2 por 100, que serían 200, dividido 1, y ahí ya tendría que 2 metros son igual a 200 centímetros, ¿vale? Así de sencillo. De pronto esta sí es la que no conocen. Por ejemplo, si yo necesito transformar para abajo, pues voy poniendo un cero. Por ejemplo, este es el cero de ceros, ¿vale? Pero, por ejemplo, si yo quisiera convertir, bueno, el uno de unos, mejor, para no confundirnos, el uno de unos. Si yo quisiera convertir un metro a decímetros, pues acá coloco nuevamente el mismo uno, un cero, a centímetros, uno y dos ceros, uno y tres ceros, ¿vale? Para arriba. Entonces ya es 0,1, 0,001 y 0,001, ¿vale? Es esa la escala. Normalmente, como ya ustedes los habrán visto en algunos ejercicios de física y demás, las únicas que se trabajan es kilómetro, metro y centímetro y si acaso milímetro, ¿vale? Entonces, para que no se preocupen por nada más. Por ejemplo, convertir 12 pulgadas a centímetros. Dado que una pulgada es igual a 2,54 centímetros, entonces tenemos la unidad inicial, tenemos esta conversión, aplicamos un factor de conversión, y nos queda lo siguiente, miramos bien el paso, multiplicar aquellos factores que cancelan, todo menos las unidades deseadas, acá hacemos la conversión y ya obtenemos que son 30,5 centímetros. Lo mismo, regla de 3 que habíamos aplicado, ¿vale? Entonces, algo que sí quería poner por acá, no, lo hacemos. Vale, ya una vez teniendo en cuenta eso, si se dan cuenta, estos son conceptos muy teóricos porque son muy sencillos, pero ya vamos a encaminarlos a lo que necesito que aprendamos para la sesión de hoy, sí o sí, ¿vale? Pero primero, pues vamos a ver unos elementos específicos que pues, son necesarios, ¿vale? Incertidumbre de la medición. Todas las mediciones se suponen aproximadas por el último dígito estimado, ¿vale? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, aquí la longitud de centímetros se escribe como 1,43, ¿vale? Que es un aproximado de esto. Si bien puede que sea 1,432568000823, por ejemplo, pues nunca vamos a tener con los instrumentos de medición una perfección en la medición. Sí, eso es algo importante que hay que tener en cuenta, pero pues no se las van a evaluar en el examen, solo es como un dato adicional que normalmente siempre se enseña en esta parte de física, ¿vale? Que los instrumentos nunca son perfectos. Y por eso en física se ve una materia que se llama instrumentación electrónica, para aprender que los instrumentos no son perfectos. Bien, mediciones estimadas, pues acá tenemos esta partecita que ya vimos. El último dígito es estimación, pero es significativo. Significativo significa que, a pesar de que yo acá en esta regla solo puedo ver la cuarta marca después de un centímetro, pues yo estoy estimando un aproximado acá que me puede servir, ¿vale?
Ese 0,03 que estoy imaginando ahí, puede que sea 0,04 tal vez, es significativo porque me sirve para medida de análisis, ¿vale? Normalmente los exámenes de la Nacional solo les piden un decimal, entonces no se preocupen por tanto. Dice que la longitud real está entre 1,40 y 1,45 metros, unos centímetros, ¿vale? Y ese es mi aproximado, eso es lo que me interesa, que en algún lugar de entre esos dos estará mi tercer dígito significativo. Listo. Entonces, dígitos significativos y números. Cuando se escriben números, los ceros que se usan solo para, los ceros se usan, perdón, para ayudar a ubicar un punto decimal, no son significativos, los otros sí. Por ejemplo, en este ejemplo lo que vemos es que tenemos estos dígitos que son significativos, ¿sí? Significa que el hecho de que estén acá a este lado, pues ya lo hemos visto, incluso hay canciones, rancheras, etcétera, eh, que nos dicen, soy como un cero a la derecha para ti, no sé qué, pues significa que no importa, no es significativo, ¿vale? Esto, por ejemplo, acá no me está diciendo nada. Si yo agarrara, por ejemplo, un 50,000, sigue siendo 50 indistinguiblemente si es 50,000. Solo me ¿vale? Están indicando la pequeñez del número que estoy evaluando acá, ¿vale? Nada del otro mundo, es bastante sentido común, ¿sí? Por ejemplo, en estos de acá no son significativos porque pues sigue siendo 4,05 independientemente si pongo 1000 ceros después o 2 ceros después. En este caso, todos son significativos, ¿sí? Porque me está diciendo el cero que es menor que uno, pero pues que tampoco es cero como tal, ¿vale? Y así puedo continuar con los ejemplos. Lo importante, por si de pronto se les complica un poco, es si ya se acabó el número, de ahí para allá esos ceros no significan nada, ¿vale? Por ejemplo, acá ya se acabó el número, porque es 50, tanto. De ahí para allá eso no significa nada, ¿vale? Lo mismo acá. 50,06. Esto ya no significa nada. Por eso se dice que no son cifras significativas. ¿Vale? Ahora, otro tema bastante cotidiano que probablemente ya manejen la mayoría es el redondeo de números. Bien, recuerda que las cifras significativas se aplican al resultado del reporte. Redondear sus números en el proceso puede conducir a errores. Entonces, eso es supremamente sencillo. Es algo que ya han hecho con sus notas en el colegio, que han hecho, yo qué sé, con precios, con números cotidianos, ¿sí? Que es, por ejemplo, importante, solo se redondean los decimales. Eh, yo estoy buscando que algo sea significativo para mí. Por ejemplo, si yo tuviera 11,23, realmente este dígito no me es muy relevante si yo estoy hablando de, yo qué sé, el precio. Si a mí me dijeran eso vale 69,000 514 pesos. Eso no me es significativo para nada. O sea, 0,014 pesos no son nada realmente. Entonces, pues lo que yo hago es simplemente decir, eso vale 70 pesos, por ejemplo. Y es bastante sencillo, que es con una regla sencilla. Si el último número es igual o superior a 5, redondeo el siguiente. Si el último dígito es inferior a 5, simplemente lo dejo, ¿vale? Por ejemplo, 14,4, pues esto yo simplemente lo puedo decir como 14, porque el último dígito es menor que 5. Si eso yo lo considero relevante, ¿no? Si el 14,4 pues me es importante, yo dejo el 14,4. Ahora, otro ejemplo, si yo tuviera, yo qué sé, 87,19. Esto está tan cercano de ser 87,20 que, pues, ¿para qué dejo 87,19? Mejor pongo 87,20. Pero, porque pues el 9 es mayor que 5, ¿vale? Pero, pues, ¿para qué me sirve este cero?
87,2, ¿vale? Y así yo puedo seguir con mil ejemplos. Lo importante siempre son estas dos reglas. Esto lo hacemos cotidianamente, entonces no tienen por qué preocuparse. Vale. Reglas para redondear números. El número está, eso ya fue lo que vimos hace un momento. Entonces por acá tenemos unos ejemplos, ¿vale? Heider Lucero. Por acá tenemos unos ejemplos que, por ejemplo, acá yo considero que ese número es demasiado largo, no sé, 0,00009 pesos, pues, ¿para qué me sirve? ¿Sí? Entonces lo que yo hago es decir 4,994, lo redondeo a cero, pero es que resulta que eso me quedaría como 10 y eso no tiene sentido. Entonces también me toca redondear el siguiente y ahí quedan 5. ¿Sí? Si ven cómo se va armando poco a poco la cadena en este, y si quiero ya lo puedo terminar y puedo ignorar este número si me es relevante dos dígitos, o si yo digo, no, hagámoslo todo de una vez, 5, ¿vale? Y ahí yo puedo continuar con demás ejemplos. También puedo borrar los números a continuación, por ejemplo, este 3, pues es menor que 5, es un dígito muy alejado, puede que no me sea relevante, incluso hasta el 4 puede que no me sea relevante, depende de mi ejercicio, ¿vale? Sí o sí, ese 0 debe desaparecer, no tiene ninguna utilidad, ¿vale? Más ejemplos, más ejemplos. Y otro tema, ya vamos para lo importante, tranquilo, es que esto es necesario para ir amoldando el camino. Nuevamente, no son temas complejos, ¿sí? Redondeo de números, cositas sencillas, es física básica porque a pesar de que son conceptos muy simples, que en este momento pues son extremadamente sencillos, los vamos a necesitar poco a poco a medida que vayamos avanzando en temas de termodinámica, de electricidad, etcétera. ¿Vale? Entonces, notación científica. La notación científica es un método para abreviar números, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, lo que me está diciendo, recuerden su noveno, que no estoy mal, donde nos decían, este número es muy grande, pero ese uno de acá me es significativo para algo, si ven cómo poco a poco se va apilando todo. Eh, entonces lo que yo voy a hacer es agarrar y mover para poder hacer un numerito más pequeño a la hora de escribir. Entonces se mueve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, espacio es la coma. Y queda por acá, ¿vale? Entonces lo que yo hago, como es un número muy pequeño y estoy moviendo, eso es importante, si la coma se mueve para este lado, el numerito queda en negativo, ¿vale? Si la coma se mueve para este lado, el numerito queda en positivo, ¿vale? No es nada del otro mundo. Por ejemplo, vamos a agarrar este. Si yo muevo la coma 0 espacios, pues sigue siendo lo mismo, ¿vale? Si yo acá donde está la coma invisible, la muevo 1, 2 y 3 espacios, acá va a estar ubicado, ¿vale? Siempre es en base del último número que haya quedado. Por ejemplo, bueno, la cuestión es la siguiente, antes de que se me olvide. Siempre es el número que quedó ahí multiplicado, perdón, multiplicado por 10, o también le ponen a veces elevado a el otro numerito, que sería este de acá, ¿vale? Y este número siempre tiene que ser menor que 10. Por ejemplo, acá tenemos un pequeño ejemplo, ¿sí? Que me dice que es 3,24 por 10 a la 5, ¿vale? O sea que es un número muy grande. Lo que hicieron fue mover 1, 2, 3, 4 y 5 espacios la coma. Y ahí tenemos nuestro número. Resumieron 324.000 a 3,24 por 10 a la 5, ¿vale? Es bastante rápido, es bastante simple. Si tienen la necesidad de que haga otro ejemplo, lo puedo hacer, no hay problema. No sé, vamos a decir que tenemos 2830000, ¿vale? Entonces, en comentarios, pues colóquenme cuál sería el exponente en este caso, mientras yo lo resuelvo acá. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, vale.
Entonces vamos a ver. Vamos a moverlo uno, que estaría aquí ubicada nuevamente la coma. Coma cero cero, pero pues eso no me sirve de nada. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Vale? ¿Por qué 7? Porque recuerden que el número que yo pongo acá no puede ser mayor que 10, que 9, perdón. No puede ser mayor que 9. ¿Por qué? Porque pues ya no tendría mucho sentido. Si fuera mayor que 9, pues habría gente que ya lo coloca 100, 200, 300 multiplicado por 10. Pues la idea es hacer esto cortico. Por eso siempre se pone un solo dígito como unidad, ¿vale? Listo. De pronto ese fue el error de la persona que comentó. Recuerden, siempre tiene que ser menor que 10. ¿Se pone 9,99999? Sí, pero pues simplemente se pone 9,99, ¿vale? Bien, un último ejemplo, vamos a ponerle por acá, ¿listo? Que sea 0,000000, 2853, ¿vale? ¿Ustedes cómo lo pondrían? Y rápidamente en los comentarios. Ok, pero ¿cuál sería el número que pondrían? O sea, ¿pondrían 2,9 o 2,85 o 2,853? Vale. Ya depende del propio ejercicio, ¿sí? Por ejemplo, digamos que yo necesito una especificidad muy grande, yo lo dejaría tal cual está, básicamente. Si el ejercicio me lo pide, pero pues lo que yo siempre tiraría a hacer es hacerlo lo más corto posible, si el ejercicio me da la libertad, ¿vale? Entonces, ahora miramos uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Recuerden, no puede ser mayor que 10. Entonces, tengo que parar sí o sí acá, ¿vale? Entonces, como me moví para allá, como es un número pequeño, por eso el negativo me está indicando de alguna manera eso, 7, ¿vale? Bien, esperamos ya quedado claro eso. Si no me pueden levantar la mano y hacemos otro ejercicio. Notación científica y cifras significativas, eso era lo que les decía hace un momento. La notación científica, uno puede fácilmente seguir la pista de los dígitos significativos al usar aquellos dígitos necesarios para la mantisa, Acá nos dan el número que se está utilizando ahí y lo hacen de cierta manera según qué tan relevante sea, ¿vale? Ese es el resumen de lo que vimos hasta el momento. Rápidamente. Vimos las 7 unidades fundamentales: la longitud, metros; la masa, kilogramo; el tiempo, segundos; la corriente eléctrica en amperes; la temperatura en Kelvin; la intensidad luminosa en candelas; y la sustancia en moles, que eso lo verán en química. Lo mismo la intensidad lumínica no la vamos a abordar acá, porque pues no es necesario, no les van a preguntar candelas. Lo que sí vamos a abordar en este curso de física va a ser estas 4 primeras, ¿vale? Corriente eléctrica, tiempo, masa, longitud. Y vamos a tratar de trabajar con ellas. Lo siguiente que vimos fue el redondeo y lo siguiente que vimos fue la conversión de unidades y pues las cifras significativas. Ahora, quisiera que tomáramos un descanso. No puse tantos ejercicios en esta diapositiva, se me pasó porque pues son conceptos muy simples. Sin embargo, ya desde la próxima, que ya tenemos todo lo que veremos hoy, ya puedo comenzar a poner ejercicios, ¿vale? Entonces, tomemos 2 o 3 minutos, si quieren 4, y volvemos en un momento, no se salgan de la llamada.
Vale, entonces vamos a continuar. Bien, este es el tema importante del día de hoy, ¿vale? Lo que hemos visto hasta el momento pues, fue un pequeño acercamiento a esto. Vectores. Entonces, acá tenemos un ejemplo donde podemos comenzar a utilizar vectores. Voy a tratar de enseñarlos de la manera más simple. Nuevamente, esos son vectores en 2D, porque pues en 3D ya es otra cosa completamente diferente. Entonces, los topógrafos usan mediciones precisas de magnitudes y direcciones para crear mapas a escala de grandes regiones. Ese es un ejemplo donde podemos utilizar los vectores. ¿Qué vamos a aprender en esta parte? Vamos a demostrar que se cumplen las expectativas matemáticas del análisis de unidades, del álgebra, la notación científica, la trigonometría. No nos vamos a complicar tanto en este momento. Y vamos a definir y dar ejemplos de cantidades escalares y vectoriales. Vamos también a determinar los componentes de un vector dado y vamos a encontrar la resultante de dos o más vectores. Son temas muy sencillos, ¿vale? Acá, ahora sí comenzamos a utilizar lo que les decía hace rato de lo que nos falta. ¿Se acuerdan cuando les comentaba que podíamos medir todo el recorrido que hizo una persona de Bogotá a Medellín con esas pequeñas curvas y complicarnos y demorarnos tanto tiempo midiendo esta longitud? Hay que hacerlo. Y es, uy, no se está moviendo la dispositiva ya. Y es utilizando el desplazamiento en vez de la distancia, ¿vale? El desplazamiento es la separación en línea recta de dos puntos en una dirección específica. Así de sencillo. Entonces, en este caso, en vez de ponernos a medir cada parte de esta trayectoria, utilizar diferentes fórmulas para ver pues todo el recorrido que se hizo, lo que hacemos es inventarnos una línea imaginaria entre el punto A y el punto B, con un sistema de referencias. Pues digamos, ya aquí vamos a estar en un plano cartesiano y ya vamos a tener unos ángulos de referencia, ya vamos a tener unas distancias, ya vamos a tener unas magnitudes, etcétera. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es más fácil medir una línea que 400 curvas. ¿Listo? Entonces, distancia y desplazamiento. El desplazamiento es la coordenada X o Y de una posición. ¿Listo? Considere un auto que viaja 4 metros hacia el este y luego se devuelve 6 metros hacia el oeste. ¿Vale? Ah, no era al revés. Ah, no, sí, está bien. Qué pena, qué pena. Desplazamiento neto serían 2 metros. ¿Sí? Si bien pudimos haber hecho lo siguiente, decir, esta persona hizo un recorrido de 4 hacia acá y luego de 6 hacia allá, cuál es toda esa distancia que hizo, lo que hacemos y lo que nos interesa no es todo el recorrido, sino dónde inicia y dónde termina. Porque ese es el tiempo que me interesa, ese es el recorrido que me interesa, la distancia geográfica, la distancia matemática, más allá de todo el desplazamiento que hizo la persona. ¿Vale? Entonces, como lo podemos ver acá, esta persona avanza 4 metros hacia allá, pero se devuelve 6 metros hacia acá. Por lo tanto, pudo ir, yo que sé, a Pereira, pero terminó en Manizales, porque se devolvió, ¿vale? Y esto es lo que me interesa. ¿Cuál es la distancia donde comenzó a donde terminó? Porque eso me puede, pues, medir el tiempo. Sí, se pierden muchos datos, pero a pesar de que se pierden muchos datos, como qué fue lo que hizo por acá, ¿sí? Pues me da la facilidad de poder hacer esto de una manera mucho más sencilla. Y ahí es donde necesitamos otro elemento, no sé qué está actualizando rápido. Ahí es donde necesitamos otro elemento que es la identificación de una dirección, ¿vale? Una forma común de identificar la dirección es con referencia al este, norte, oeste, sur, ¿vale? Hay algo acá que es importante delimitar y es, no existe el norte, no existe el sur, no existe izquierda, no existe derecha, no existe abajo, no existe allá, no existe acá. Lo que yo haga es lo que yo me invente, ¿vale? Como les decía, esto pudo haber sido perfectamente válido, la longitud de medida estándar de los ingleses, si se les hubiera ocurrido medir, yo qué sé, varitas en vez de pies. Y lo pudo haber sido perfectamente, porque esto es solo una convención entre ustedes y yo. Lo mismo va a ser el norte, el sur, izquierda y derecha, ¿vale? Todo lo que yo voy a trabajar, si yo digo norte,
Pues yo tengo que definir dónde queda el norte. Van a ver que hay ejercicios engañosos, que acá es donde algunas veces hay errores, que pues nos dicen el norte está aquí. Y usted se puso a calcular todo pensando que el norte estaba arriba, ¿vale? Nuevamente, todas las direcciones son una convención entre ustedes y yo. En los ejercicios que vamos a trabajar en la mayoría del tiempo, norte va a ser arriba, y arriba va a ser arriba, izquierda va a ser izquierda, derecha va a ser derecha, ¿vale? Bien, por ejemplo, ahora sí, entrando con esto, la identificación de una dirección se hace en primera instancia, pues desde la magnitud que ya tenemos, para que se den cuenta, una magnitud vectorial, un vector es una magnitud escalar, ¿sí? Es una escala, pero con unos elementos extra, ¿vale? Sí, siguen siendo 40 metros acá, pero tienen una diferencia. 40 metros hacia dónde. Y ahí es donde ya comenzamos, ¿sí? Por ejemplo, se me puede decir 40 metros en 50 grados norte del sur, ¿vale? Que eso sería esto de acá. O simplemente usted me puede decir que ya estamos en la misma convención cartesiana y usted me dice 40 grados, 40 metros con 50 grados. Entonces yo ya sé que en alguna de estas dos direcciones, para arriba o para abajo, porque usted no me lo está aclarando, puede ir mi vector. Ya usted me tiene que decir si va para arriba o va para abajo. Pero yo lo que sé es que está ahí. Esa es su pendiente. ¿Vale? Y pues también podemos diseñar algunos sistemas más interesantes, como los vectores y las coordenadas, con coordenadas polares, con coordenadas de ángulos, con coordenadas de la rosa de los vientos, lo que usted quiera. ¿Vale? Ahora, vamos a comenzar acá a diseñar unos elementos muy cruciales. O sea, esta clase es crucial porque tiene estos elementos, ¿vale? Y esto lo vamos a trabajar de aquí en adelante. Uy, se me fueron las ganas. Debe dominar la trigonometría de un triángulo rectángulo. Si bien esto es complejo, la mayoría del tiempo lo vamos a hacer acá supremamente simple, ¿vale? Vamos a decirlo de la siguiente manera. Por ejemplo, vamos a trazar acá un vector que está mirando para arriba, yo no sé las longitudes, yo no sé nada, yo le voy a llamar a este vector E, ¿vale? Entonces, este vector se llama E, tiene una dirección, tiene unas coordenadas. ¿Qué pasa? Yo este vector no lo puedo calcular y decir 50 grados tanto, la magnitud, no sé qué, porque pues eso no es nada específico. Yo lo que quiero saber, por ejemplo, es cuánto se desplaza hacia allá. A mí no me importa lo que se desplaza hacia arriba, yo quiero que se desplace hacia allá. ¿Cuánto? Y ahí es donde nosotros nos inventamos algunas convenciones. Por ejemplo, vamos a poner esto acá, nos inventamos el ponerlo en un plano cartesiano para que fuera más fácil su estudio. Uy. Entonces, lo que nos inventamos es lo siguiente. Lo voy a hacer lo más sencillo posible porque sé que en trigonometría es la dificultad de algunos. Entonces, lo que nos inventamos es, yo quiero las sombras de esta figura hacia acá y la sombra de esta figura hacia allá. Un momento, acá, más o menos, ¿vale? Entonces, a la sombra que haga esta figura hacia acá, ¿sí? Imagínense lo que fuera una linternita acá, dando su luz. Esa sombra es lo que yo quiero encontrar, porque esta sombra es un vector en sí mismo, es el vector en vertical. Y a la sombra que se haga hacia acá, también la quiero encontrar. Uy, este ya lo puse acá. Porque este también es un vector en sí mismo. Listo, acá hay una linterna, ta, ta, ta. Vale. Ahora, yo quiero encontrar las sombras, pero resulta que yo puedo comenzar a jugar con esto y pensar que esto realmente no son sombras, sino que es un triángulo rectángulo. Y oh sorpresa, lo acabamos de encontrar. Ahí está el triángulo rectángulo que tanto necesitábamos, ¿vale? Por el momento lo voy a dejar acá. Entonces, lo único que tengo que hacer es mover las caras del triángulo rectángulo. Entonces yo comienzo a aplicar esta lógica. Si yo tengo el ángulo acá, ¿vale? Y yo quiero saber, un consejo importante que les voy a dar para de pronto otras clases, es el siguiente, es SOHCAHTOA, ¿vale?
¿Qué significa esto? Significa seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa y tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Vale? Entonces vamos a hacer eso, así rápido sin complicarnos tanto. Yo digo, por ejemplo, si este es mi ángulo de 90 grados, suponiendo que acabo de mover la línea roja para el otro lado, ¿vale? Pues yo quiero saber cómo puedo relacionar esto de dónde lo saco, esa línea roja, ¿qué pasa? ¿Vale? Y lo que yo hago es decir, si esta es mi hipotenusa, porque siempre va a ser la hipotenusa, pues, ¿qué relación trigonométrica me junta hipotenusa con, en este caso, vamos a mirarlo por acá, ¿listo? En este caso, el ángulo va a ser este, ¿listo? ¿Qué relación trigonométrica me relaciona el cateto opuesto al ángulo? ¿Listo? Opuesto al ángulo con la hipotenusa. Entonces yo digo, claro, esto rojito, ok, muy bien, esto rojito que yo le voy a llamar Y, normalmente uno no le llama Y simplemente, sino, en este caso le voy a cambiar el nombre, entonces para hacerlo más sencillo a futuro, ¿listo? El vector se llama F, para hacerlo más evidente. Entonces, la fuerza en Y, F sub Y, es igual a F, que es mi unidad original, ¿listo? ¿Por qué? Porque esto es seno del ángulo igual a, recuerden, SOHCAHTOA, entonces el opuesto es F de Y la hipotenusa pues es F. Si yo lo despejo dejando solo F de Y, pues F pasa a multiplicarse acá, ¿vale? Entonces ya tengo F multiplicado por el seno del ángulo, que es este que se encuentra acá. Y ahora solo necesito pues mirar cuál es la relación trigonométrica que me agarra F de X, que es el azul. Entonces yo miro y me doy cuenta que es el cateto adyacente con la hipotenusa. Nuevamente solo tengo que cambiar F multiplicado por el coseno del ángulo. Listo, ya lo tengo. Eso era todo lo que yo necesitaba y ya puedo sacar las componentes del vector en dos sencillos pasos. Recordando que, eso es importante, antes de que se vayan a confundir, en las partes superiores, ojo, esto es un plano cartesiano normal, ¿listo? En estas dos partes de arriba, f de y es igual a 0 y f de x es igual a coseno. Listo. En las partes de abajo, como lo vamos a hacer en unas clases que vienen, es al contrario, ¿vale? Y por eso a veces los ejercicios quedan mal. Pero en las partes de arriba es lo que estamos viendo acá. ¿Listo? Y pues era lo que estaba en la diapositiva. Ahora, pues si a mí me dan los de los lados, ¿sí? Si a mí me dicen, vea, este es su ángulo, este es el lado tal, este es el lado tal, deme la hipotenusa, pues yo solo aplico teorema de Pitágoras, ¿vale? Entonces yo digo, bueno, lo voy a hacer de la siguiente manera. Yo lo único que quiero saber es pues la tangente, ¿sí? Que sería esto de acá, porque ya tengo el apuesto, ya tengo tal cosa, pero yo conozco los otros dos datos, ¿sí? En estos casos que lo hicimos ahorita, yo conozco la hipotenusa. Ahora es que yo conozco los dos datos. ¿Qué relación trigonométrica me junta el opuesto con el adyacente, la tangente? ¿Vale? Entonces yo puedo decir, el opuesto en ese caso es perdón, y en este caso es X, ahí ya tengo mi relación, ahí ya voy poniendo las fórmulas, y como pueden ver acá, simplemente tengo que hacer el despeje de esa ecuación, y para poder obtener el vector original, voy a utilizar esta formulita, la típica de Pitágoras de toda la vida, ¿sí? Diciendo que hipotenusa h al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. O si usted prefiere llamarlo a y b. ¿Listo? Esa es la forma de encontrarlo. Bien, es supremamente fácil, trigonometría de toda la vida, no hemos hecho nada más. Ni siquiera nos metimos con qué significa el seno, la tangente, simplemente vimos unas sombras. Y en base a las sombras, pues yo puedo comenzar a trabajar.
Eso yo se los voy a mandar ya mañana, ya les puedo actualizar todos los materiales, los voy a subir a un Drive y van a ver ejercicios de esto para que sea más fácil, ¿vale? Entonces, esto era lo que hemos visto, por ejemplo. Esto lo vamos a trabajar más en otras sesiones, pero es como donde se ubican estas reglaciones trigonométricas dentro de un círculo y todo lo demás que ya lo vamos a trabajar en su momento, ¿vale? Ahora, ¿cómo encontrar los componentes del vector? Lo que les acabo de enseñar mediante una diapositiva, es un tema que me emociona. Entonces, eso es lo que ya acabamos de ver, ¿vale? Que son las sombras, que es tal cosa, que es tal cosa, ¿vale? Ahora, signos para las coordenadas rectangulares, ¿sí? Es básicamente, si me están definiendo mi plano de esta manera, yo puedo colocar el norte donde yo quiera. Y en base a eso, pues yo puedo comenzar a hacer mis referencias, mis ángulos, etcétera. Esto nada del otro mundo. La resultante de los vectores, que ya lo habíamos visto, pues obviamente lo que encontramos ahorita con el h al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado, pues es el cuadrado no de la resultante, bueno, no del vector original, ¿sí? Para decirlo de esa manera, sino pues es el cuadrado del vector original. Si yo quiero encontrar el vector original, pues lo despejo y ya aquí tendré las longitudes, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, o sea, es aplicar un poquito de lógica a lo que vimos aquí arriba, ¿sí? Pues si estoy encontrando r y no r cuadrado, simplemente pues despejo y ya tengo acá la raíz y ya puedo comenzar ahí a trabajar, ¿vale? Bien. Y ahora, si yo quisiera encontrar el ángulo, pues es esto, pero esto nunca se los van a poder a calcular. Sí, solo se los pongo ahí como para responder la duda de, listo, si ya encuentro la longitud, ¿dónde está el ángulo? Sí, se hace con la tangente y los ángulos de las respectivas. Bien. Ahora, por ejemplo, acá tenemos un pequeño repaso donde nos dice, acá hay dos vectores, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es el proceso para encontrar cuál es la resultante y nos vamos a inventar una línea por acá y ahí está. Esos son los ejercicios de la resultante que siempre suelen ponerse, que les voy a poner en un PDF mañana, eh, que es básicamente, nuevamente, resultante o vector original, si usted le quiere llamar así, pues es igual a la raíz de a al cuadrado más b al cuadrado. Y pues acá ya le llamamos x y y, pero pues ahí está para que sea más cercano a ustedes, ¿vale? Por ejemplo, encuentra los componentes de la fuerza, acá ya vamos como con un ejemplo más claro, ¿verdad? Entonces, encuentra los componentes de la fuerza de 200 newtons que ejerce un niño sobre la niña si su brazo forma un ángulo de 28 grados, ¿vale? Entonces, tratando de aplicar, no quisiera poner la fórmula, sino acá tal cual, eh, quisiera que me dijeran cuánto vale esto, ¿listo? Entonces voy a darles unos minutos. Recuerden sacar su calculadora, ¿no? Porque pues 28 grados no es un ángulo notable que se puedan recordar. Saquen el seno, el coseno, lo que corresponda para X en este caso, y pues me cuentan en comentarios en 3 4 minutos.
Vale, entonces vamos a ver. Bien, lo primero que me dice es que tengo mi vector de 240 newton. Todavía no sé qué es esa unidad, simplemente es una unidad que yo tengo ahí y que va a ser la que yo entregue, ¿sí? Porque pues, si me dan peras, yo doy peras, ¿vale? Entonces, vamos a agarrar el X. Entonces, lo que yo quiero saber es sobre este vector que se forma en la sombra en el eje X, al cual le voy a llamar f de X. Si se acuerdan, pues acá está el ángulo que es de 28 grados, ¿vale? 28 grados. Eh, pues entonces yo puedo comenzar a ver, es el cateto adyacente, por lo tanto, este va a ser el coseno, ¿vale? Entonces yo digo, f de x es igual a 240, porque esto sigue siendo f, multiplicado por el coseno de 28 grados, ¿vale? Lo cual me da exactamente 0,083, este numerito de acá. Esto no tiene medida, no tiene unidades, perdón. ¿Por qué? Porque es simplemente una partición de ángulo sobre la circunferencia que está ahí. No, no es más. Ustedes dirán, ¿dónde está la circunferencia? Acá, ¿vale? Ahí exactamente donde está el vector, esa va a ser mi circunferencia. Es simplemente una partición, no tiene una unidad, ¿vale? Y el resultado de hacer esta multiplicación me da que la fuerza que está aplicando el niño para traer hacia él a la niña es de 211,9 newtons, ¿vale? Significa que hay una cantidad de fuerza que él está perdiendo en la vertical, ¿vale? Porque pues en este caso se nos dice que lo que está verdaderamente atrayendo a la niña es la horizontal, ¿vale? Y pues acá ya tenemos la solución, y acá nos hacen el ejemplo. En este caso se me olvidaba, perdón. Como, para que recordemos de pronto, como es un estándar, sí, es lo que utilizamos todo el mundo, arriba es positivo, abajo es negativo, izquierda es negativo, derecha es positivo, ¿vale? Por lo tanto, pues está atrayéndola con 211 newtons negativos. No significa que haya fuerza negativa, no. Tampoco hay metros negativos, tampoco hay tiempo negativo. Simplemente estoy diciendo la dirección. Como no puedo ponerle norte, sur, esto, este, porque pues eso para qué. Simplemente digo izquierda o derecha, ¿vale? Y en este caso negativo porque va para la izquierda, ¿vale? Bien. Acá la diferencia vectorial, que es para los vectores, los signos que indican la dirección. Por lo tanto, hacer una resta de un vector antes se debe sumar con el signo de dirección, ¿vale? Que es básicamente que me piden integrar vectores. Esto no se les van a pedir en el examen de la nacional, este es un ejercicio de octavo. Cuando nos dan un vector y nos dicen hágale otro vector, siempre el vector en los dibujitos va a estar la punta de atrás del vector pegado con el delantero. Si tienen preguntas todavía sobre qué es un vector es una flecha, básicamente. De pronto eso se me había pasado a su momento. Entonces, cuando unimos vectores, una suma de vectores, una diferencia de vectores, simplemente se me está pidiendo pues calcular. Una vez que pegue este vector al otro, ¿cuál va a ser este de acá? ¿Sí? También es una forma de ver los vectores y de hacer operaciones con vectores. Y eso pues comienza a trabajar con sus coordenadas y demás, cosa que no les van a pedir, pero pues lo dejo acá como para su utilidad. Cuando el vector va en sentido negativo, esto es importante, de acá es lo que quiero recalcar. Si el vector tiene una dirección hacia la derecha, yo voy a colocar el vector en positivo. Ya respondo. Si el vector va con una dirección hacia la izquierda, pues yo voy a colocar el vector en negativo, ¿vale? Porque pues esas van a ser mis unidades y van a ser mis sistemas de referencia. Ahora, ¿qué representa seno, coseno y tangente? Que esperaba tomarlo más en otra sesión, porque pues lo tocará en trigonometría. Me representa lo siguiente. Cuando yo tuviese una circunferencia, ¿sí? La cual está ubicada perfectamente sobre el centro de un plano cartesiano,
¿vale? Yo ubico un radio cualquiera, en este caso un vector, respondiendo a la pregunta de Sergio, ¿vale? Ubico este vector, o sea, si yo lo hiciera más grande el vector, pues más grande va a ser la circunferencia. El vector es simplemente el radio de la circunferencia. O se crea el vector y se crea la circunferencia según él, como usted lo quiera ver, ¿vale? Entonces, eh, ahí tengo mi vector y tengo una circunferencia que arma. El seno es la representación vertical de este vector, tal cual, ¿vale? O sea, esto que veíamos acá. Esa es la medida del seno. Hay otras definiciones más complejas y a fondo, hay algunos que dicen que es la oscilación vertical de una onda, ¿sí? Yo prefiero simplemente denotarlo, porque pues tampoco se los van a preguntar en el examen, como ¿qué es un vector? Es una representación en el eje. ¿Qué es el seno? Perdón, es la representación en el eje vertical y el coseno es la representación en el eje horizontal de un vector, básicamente. O de una condición angular. ¿Qué sería una condición angular? Por ejemplo, si yo tuviese una inclinación, ¿sí? Sobre un eje, no sé, ni siquiera tengo que hacer la circunferencia, simplemente creo, uy, eso no era, creo de la nada, los colores, acá. Creo de la nada una línea que tiene cierta inclinación, yo puedo hacer una representación en estos para poder hacer una medición. Y mis mediciones son precisamente esas representaciones en los ejes. Ahora, por parte de la tangente, ¿qué es? La tangente es el único punto donde eso se coordinan las clases de imagen, es el único punto que toma exactamente la punta del vector y la circunferencia al mismo tiempo. Es una línea tangente a la circunferencia. Por eso se le llama pues tangente. Normalmente la tangente solo se mide desde cuando lo toca hasta cuando toca acá. ¿Por qué? Porque pues cuando se acerca, van a ver por eso que están, un momento, creo que puedo crear otra página, momento. Editar, añadir ajustes, activar, creo que no puedo añadir otra página. No. Convertir a texto, portapapeles, un momento. Esta es la número, no me dice el número, por acá, la número 40. Entonces, van a ver, por ejemplo, vamos a hacer acá el ejemplo. Vamos a hacerlo con todas para que quede completamente claro, ¿vale? Cuando yo tengo acá, pues mi vector en circulación, ¿sí? Se me va a representar en el eje vertical lo siguiente. Voy a hacerlo acá lo más rápido posible. Entonces, se me representa lo próximo. Cuando este vector, ¿vale? Voy a quitar este cosito de acá, simplemente voy a dejar la línea. Cuando el vector se está ubicando acá, la representación en el eje horizontal, ¿sí? Que lo vamos a llamar seno, va a ser cero, ¿vale? Ya voy para allá para la definición, porque esto es crucial para poder entenderlo. Estas gráficas ya las van a reconocer. Cuando la representación del vector es hasta lo último, pues por lo tanto, el vector está completamente vertical, la representación va a ser completamente vertical, ¿vale? Digamos que fue acá. Cuando se ubica al otro lado, cuando está completamente horizontal, pero en negativo, la representación, si yo le pusiera una linterna acá, ¿listo? Como para ver cuál es la sombra, dónde se ubica la sombra, yo la representación la puedo ubicar aproximadamente acá. ¿Sí? Siempre ahí, en el horizontal, porque pues no hace sombra. La sombra es cero, ¿vale? Ahora, si yo lo colocara para abajo, ya no ver para dónde voy, pues la representación sería completamente hasta el último punto de abajo. Ese está como muy lejitos. Ahora, piénselo ustedes que no voy en los extremos, sino poquito. Luego voy con este, luego voy con este, con este, con este, con este, ¿sí? Si yo comenzara a unir los puntos, hago de la siguiente manera, tal que así, o sea, si ven que cada vez la sombra se hace más pequeña y luego se hace más grande, etcétera. Si yo en vez de hacer toda esa sombra, simplemente uno los puntos, se tiene que ver algo tal que así, ¿vale? Y si vuelvo a cero, pues volvería a estar acá.
Más o menos así, no me quedó completamente perfecto. Esta es la gráfica del cero que ustedes habrán visto en sus colegios, ¿sí? Tal vez un poquito más estética que la mía, hay que admitirlo. Pero esta gráfica que les hacían dibujar y los torturaban con aprendérsela, es simplemente la representación de los tamaños de las sombras en el eje vertical, ¿vale? Para hacernos más claro, normalmente para hacer esto más sencillo, lo que decimos es que el radio de esta circunferencia uy, es igual a 1, ¿vale? Yo lo podría poner 2, 3,0, 18,3, etcétera. Perfecto. Pero pues es que, ¿para qué más 1? Si yo necesito algo más grande, pues lo voy multiplicando a medida, ¿sí? Pero acá yo pongo 0, acá obviamente entonces sería menos 1, y acá iría 1. Por eso, por ejemplo, cuando nos dicen, ¿cuál es el seno de 0 grados? 0. ¿Por qué? Porque no hay sombra en el eje vertical. ¿Cuál es el seno de 90 grados? 1, porque está toda la sombra en el eje vertical. De 180, 0. De 270, menos 1, porque está toda la sombra hacia abajo. ¿Vale? Si lo quieren ver un poquito más gráfico, algo tal que así, ¿vale? Acá estaría 90 grados, acá estaría 180 grados, acá estaría 270 grados y acá estaría 360. Y eso sigue, siempre sigue. Si usted se va, yo qué sé, le sumamos 90 a 450 grados, pues vuelve y sube, y vuelve y baja, y vuelve y sube. O puede ir en negativo, menos 90, menos tanto, ta, 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 ta. Eso es el seno. Es una representación partida, ¿sí? Porque puede ser más grande o más pequeña según cómo esté inclinado, ¿sí? Por ejemplo, el seno de este, pues es solo un trocito acá, mire, a diferencia de lo que sería el grande, ¿vale? Eso es el seno, es una representación partida de la ubicación de un vector en el eje vertical. Ahora, por parte del coseno, ya teniendo visto el seno, uy, es prácticamente lo mismo, pero en el eje horizontal, ¿vale? Entonces, no sé, algo tal que por acá. ¿Listo? Entonces yo digo, bueno, vamos a hacer un poquito más perfecto. Algo más perfecto. Uf, nunca se hizo algo perfecto. Nunca se hizo. Ya, por fin, por fin. Entonces, yo lo ponía con azul. Entonces, si yo ubicase acá mi vector, yo quisiera ver, pues, cuál es la representación de la linterna, de la sombra, ¿sí? Si usted lo quiere ver así, en el eje X, en el eje horizontal, pues acá cuando está en 0 es 1. 1 menos 1, ¿sí? Izquierda, derecha. Entonces yo comienzo aquí, ¿vale? Si yo lo pusiese en 90 grados, esto es 0. ¿Por qué? Porque la sombra no está pegando con nada. Entonces ahora yo me voy para acá, muy pegado, un poquito mejor por acá. Si yo me voy para el negativo, ¿sí? Por acá. Entonces mi sombra es menos 1, abarca toda la sombra, pero es menos 1 porque está hacia el otro lado. Entonces algo tal que por acá. Luego me voy para abajo. Lo mismo que arriba, en el 90 grados. Me voy para acá. Y me devuelvo al 360, que sería lo mismo que 0 grados. Acá. Toda la sombra en positivo. Por lo tanto, ahí estaría ubicado. ¿Vale? Un momento. Acá, acá y acá. ¿Vale? Ya se les hace más conocida esa gráfica, ¿verdad? Ahí está. Y esta la podemos continuar para acá, si así se quiere. ¿Vale? Entonces, tenemos exactamente lo mismo que el seno, pero con una condición diferente. ¿Por qué? Lo voy a hacer para que lo vean. Esto es maravilloso. Cuando ustedes lo agarran y conectan, vean lo que pasa. No están en las mismas ubicaciones, ¿sí? Se dice que una es senozoidal y otra es cosenozoidal, porque el seno arranca en 0, el coseno arranca en 1. ¿Sí ven cómo se va moviendo la gráfica y cómo se ubica cada una? Bien. Ahora, si lo quieren poner los números, pues obviamente eso sería 0 grados, que acá sería el 1,
¿vale? Y acá pues sería el -1. Entonces este sería 90 grados, este sería 180 grados, este sería 270 grados y este sería 360 grados, ¿vale? Y pues el de abajo ya sería 540. Lo importante es que, respondiendo a la pregunta, Sergio, el coseno entonces es similar al seno. Es una representación en el eje horizontal de la sombra del vector, ¿sí? De la ubicación horizontal del vector. Eso es el seno. Ubicación horizontal del vector. ¿Listo? Entonces yo lo puedo cambiar. Por ejemplo, esta sombra que me hace el de arriba no es lo mismo que esta sombra que me hace el de abajo. Por eso va variando, va rotando como una, ondulando al ser una onda, ¿vale? Y por eso decimos que hay ondas sinusoidal y cosenoidales, ¿vale? No lo diría en términos de vertical y horizontal de esa manera. Tal vez lo mejor y más específico sería decir que el coseno depende de X, ¿sí? Del eje X, y el seno depende del eje Y. Sí, así lo podemos aplicar un poquito más a los vectores. Por eso decíamos que el vector en Y, pues es el seno, porque claro, es la sombra en Y, ¿vale? Y ahora, respondiendo una parte más de su pregunta y adelantándome un poquito, algunas clases, cuando tenemos la tangente, es de la siguiente manera. Voy a armar acá este plano y lo voy a armar por acá. Ahí está. Vale, 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 vale. Entonces, ¿la tangente cómo sería? Recuerde que yo le dije que la tangente, Sergio, y para todos, obviamente, es que la tangente representa la línea tangente de esa circunferencia. Recuerden que una línea tangente, pues es simplemente una línea imaginaria que conecta un solo punto de la circunferencia. O sea, solo lo toca ahí, específicamente ahí, ¿sí? Ahí en ese trocito donde está esa línea, ahí lo toca, nada más, ahí. Y termina donde termina el eje X, ¿vale? Lo que yo quiero saber es esta distancia de acá. Eso es lo que yo quiero saber. Esa línea sigue al infinito. Yo quiero saber es esa distancia de ahí, cuánto es. Entonces yo inicio, ¿vale? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Y vamos a ponerlo en morado. Entonces, si yo lo coloco en 0 grados, es 0, ¿sí? Porque pues, o sea, no hay distancia entre el eje y el eje. Ahora, si yo lo coloco en 45 grados, ya hay una distancia, ¿vale? Dios mío, qué pena un momento. Ya, qué pena. Entonces, si yo lo coloco en 45 grados, lo que va a pasar es lo siguiente. Esta curva va a estar más o menos aquí, ¿vale? Cuando lo vamos a ubicar, esta funciona diferente. Si ustedes se dan cuenta, las anteriores, el horizontal era el ángulo, ¿sí? Por ejemplo, este no lo debió haber ubicado acá, debió haber estado acá. Y la vertical, pues era la sombra. En la tangente funciona un poco diferente. Es la única que funciona diferente, ¿vale? ¿Por qué? Porque la tangente va a ser de la siguiente manera. Va a ser en la vertical el ángulo, perdón, en la vertical la coordenada y en la horizontal el ángulo, aunque en este caso sí o sí es mejor medirlo en radianes, pero lo voy a dejar así por el momento. Entonces, ¿qué pasa? Para hacerlo rápidamente. Cuando yo me acerque a 90 grados, hay un problema. Y es que yo como hago una línea que solo toque este punto, porque no lo puede atravesar acá, es tangente, solo toca este punto, así, y que al mismo tiempo toque acá. Por lo tanto, esto no tiene sentido. Y por eso la tangente en los grados verticales límites se va a infinito. ¿Vale? Vamos a ponerlo algo por acá, más o menos. ¿Sí? Podemos armar una gráfica así. Pa, 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 pa. Y justo aquí se va a infinito.
¿vale? Porque simplemente es imposible matemáticamente y visualmente que esa línea toque, porque pues son paralelas, ¿sí? O sea, la tangente de aquí arriba con el S son paralelas, no lo va a tocar ahí nomás, es hasta el infinito que lo toca. Ahora, yo puedo volver, vean, yo puedo hacerlo, por ejemplo, acá, 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 y eso lo que va a arrancar es de la siguiente manera, va a arrancar desde abajo. ¿Por qué? Porque ahora va a ser una distancia negativa. Ya no lo voy a medir acá hasta acá, sino que ahora lo voy a medir de acá hasta la otra, hasta el otro lado. Lógicamente no lo puede atravesar acá. Por lo tanto, yo arranco desde infinito negativo, porque si yo me acerco desde el otro lado, desde acá, y hago la línea desde este lado, tampoco voy a llegar a nada. Entonces arranco nuevamente desde el infinito negativo, hago tal que así al llegar a los 180, perdón, a los 135 grados y me devuelvo a los 180 grados. No me está quedando perfecta, que quede claro, ¿vale? Y ahora, ya estoy aquí, o sea, este puntico cero de ahí representa la tangente acá, no hay distancia, ¿sí? Ahora, cuando yo me comienzo a ir hacia abajo y vuelvo y me acerco, pues ¿qué va a pasar? Armo la línea acá, sí, pero es que estos dos no se van a tocar acá, se van a tocar nuevamente en el infinito. Entonces va otra vez, ¿vale? Y este va tal que para acá. Pero nunca lo va a tocar porque va en el infinito. Y así yo puedo hacerlo para acá y para allá, y para acá y para allá, y para acá y para allá, ¿vale? Entonces, en este caso, esta de acá son 45 grados y esto es 1, ¿vale? Y este de acá serían, se me fue, un momento, 360 menos 45, 315 grados acá, ¿vale? Que sería menos 1. Y ustedes pueden calcular y van a ver que esa es efectivamente la tangente. ¿Por qué? Porque es simplemente una distancia que yo me invento entre el vector y el eje para saber cuánto es la distancia. Si la distancia pues no la puedo calcular desde arriba porque es una línea recta, pues se me tiene infinito. Y por eso la gráfica de la tangente siempre se ve de esta manera. Tan, tan, ¿vale? Así infinitamente, infinitamente, ¿vale? Esa es la gráfica de la tangente. Entonces lo voy a anotar acá como tangente, seno, perdón, coseno, coseno, coseno. Y acá la parte del seno. Ah, bueno, ya lo había anotado. ¿Listo? Nuevamente para recapitular, y lo voy a anotar acá. Cuando yo tengo un vector ubicado acá, o sea, un radio, este es el seno, este de acá es el coseno. Aquí, espera. Este no estaría ahí tan largo, sino más acá, por acá, más o menos. Y esta es la tangente. ¿Vale? ¿Qué me está diciendo? El coseno me está diciendo la partición del eje X para mi vector, independientemente de cómo lo vaya rotando. ¿Vale? Si lo pongo en vertical, pues no me va a partir el eje X. El seno me está diciendo la partición del eje Y por el vector. Si lo pongo en horizontal, pues no me va a cortar nada. Y la tangente me está diciendo la distancia entre la punta del vector y el eje X. Tal que si lo pongo de pie con el eje X, pues va a ser infinito o indefinido según corresponda. ¿Vale? Y ahí ya tenemos todo. Esas serían las definiciones, Sergio. Espero haber sido claro. Listo. Vale, vale, vale. Espero pues la mayoría pues me haya entendido. Si no, toca devolvernos. Me dicen cualquier cosa. Entonces, volviendo acá, esto ya lo habíamos visto.
Este es un ejemplo. Este fue el resumen de lo que vimos ahorita con una cantidad escalar, ¿sí? Que la convertimos a una vectorial. Entonces vimos los componentes en X y en Y. Así pues ya con las gráficas de pronto no se les olvida que Y para los ejes superiores siempre es seno. Para los ejes superiores. En unas clases vamos a ver qué pasa con los ejes inferiores y por qué es que se invierten, ¿sí? Pero pues no es complicación, ¿vale? Ahí tenemos la resultante, acá tenemos cómo armamos, medimos la resultante, etcétera, ¿vale? Bien, el siguiente tema es muy cortico, entonces vamos a tomar 4 minutos de descanso, perdón, y volvemos con el tema de estática, ¿vale? Les voy a dejar acá de fondo los apuntes, por si de pronto quieren ahí tomar de captura o algo. Igual esto yo se lo subo mañana a un Classroom, a un Drive. Vale, entonces, si hay preguntas por el camino, nos pueden ir colocando ahí, no hay problema. Entonces vamos a ver este tema, que este tema es como introductorio, ¿sí? No les van a evaluar esto en el examen, o si se los evalúan va a ser rarísimo porque pues van a ser conceptos, ¿sí? Eh, y es que este tema nos va a introducir a otro que vamos a ver la próxima sesión, estática. Entonces, ¿qué es la estática? Vamos a ver primero un ejemplo de dónde se utiliza la estática. Un escalador de montañas ejerce fuerzas de acción sobre hendiduras y cornisas que producen fuerzas de reacción sobre el escalador, lo que le permite escalar los riscos. ¿Vale? ¿Qué es lo que sucede? Esta persona se encuentra en equilibrio. ¿Sí? En esta imagen se encuentra quieta y bajo esas condiciones de equilibrio, pues podemos comenzar a analizar cuáles son sus fuerzas, dónde está su peso, dónde está su masa.
¿vale? Bien, entonces, centros de masas. Un centro de masa es un concepto teórico, o sea, yo les enseño esto por si las dudas, ¿sí? Pero es que estos elementos de estática no se los van a preguntar. Ni hay muchos ejercicios que se pueden hacer de esto a nivel de la prueba del examen, ¿sí? Esto se toma más allá mitad de finales de carrera de física. ¿Por qué? Porque pues tiene algunas condiciones interesantes. Bueno, entonces, eh, pero lo que sí es que esto nos va a servir para el próximo tema. Vamos poco a poco metiendo escalones, así son las ciencias naturales. Entonces, un centro de masa es un punto imaginario donde los efectos prácticos, donde para efectos prácticos se comprime toda la materia del cuerpo. Yo podría comenzar a evaluar, eh, no sé, cuál es la distribución del peso, dónde está la ubicación, qué peso sí se afecta, cuál está en desplazamiento, pero pues digamos que esas condiciones son muy avanzadas para los años 1600. Entonces, la solución fue pues comprimir en un solo punto donde está toda la materia. Entonces, cuando nosotros nos muestran un cubo o un carrito lleno de cosas como en este ejemplo, solamente nos vamos a imaginar dónde está ese lugar donde todas las masas se pueden compactar e imaginar que los 400 kilogramos del camión están ahí nomás, ¿vale? Y pues eso nos sirve mucho para lo que vamos a ver la próxima clase, que es las próximas clases que son dinámica y cinética, ¿vale? Ahora, eso pues es bastante sencillo, ¿sí? Solo es un concepto que quiero que tengamos en cuenta. No sé cuál es la obsesión de los moteros de este país, porque sepamos que tienen motos. Que quiero que tengamos en cuenta, debido a que, pues es lo que vamos a utilizar en próximas sesiones, ¿vale? Ahora, la gravedad. La gravedad es un concepto un poquito complejo, porque no lo tenemos en cuenta. Hay personas que dicen que sí puede ser la curvatura de la luz, otras personas que sostienen que realmente es una curvatura de la materia en el espacio-tiempo, otros que dicen que es una distancia según la masa molecular de una cosa, la otra. Bueno, importante que vamos a evaluar para acá es que la gravedad es un punto de aplicación de la fuerza gravitatoria total que actúa sobre un cuerpo, ¿sí? O sea, hay, toda la materia se atrae entre sí, ¿vale? Pero cuando hay mucha materia condensada, o sea, aplastada, comprimida en un solo cuerpo, ese cuerpo tiende a atraer otros cuerpos. Y en esa medida, pues lo que vamos a evaluar de aquí en adelante como gravedad es una fuerza, que también en las próximas sesiones vamos a, venir a definir qué es una fuerza, pero es simplemente la atracción que va a ejercer la Tierra sobre un cuerpo, nada más, ¿sí? De ahí en adelante ya es de su interés si ustedes quieren profundizar cómo definía Einstein la gravedad, o cómo fue la gravedad en la teoría de cuerdas, o cuál es la locura que propone The Big Bang Theory para la gravedad. Bueno, lo importante es que hay un espacio donde se puede aplicar la gravedad, ¿sí? Que se llama campo gravitatorio, que es algo que no les van a preguntar porque pues todos los ejercicios se entiende que están sobre la superficie de la Tierra y que la gravedad es europea, básicamente. La gravedad que vamos a evaluar y que les van a evaluar ustedes es el promedio de Europa y algunos países por ahí como que relevantes, pero el resto no. Acá la gravedad tiene unas condiciones diferentes y en cada lugar, en cada altura, en cada condición es diferente la gravedad. Lo que tenemos es el promedio de la gravedad en Europa. Y bajo eso, pues vamos a comenzar a trabajar, ¿sí? Teniendo en cuenta que todos los ejercicios que hagamos de aquí en adelante van a estar con un punto, se comprime toda la materia de un cuerpo y que a ese punto se le aplica una fuerza específica y constante imaginaria de gravedad, ¿vale? Esto no lo quiero tocar acá, esto mejor para una sesión que venga más adelante para no mezclarles conceptos, ¿vale? Lo que sí es este cosito que vamos a trabajar acá, ¿vale? Que son los tipos de equilibrio. ¿Qué son los tipos de equilibrio? Pues es dónde se puede ubicar un cuerpo que está quieto o relativamente quieto, porque no existen los cuerpos quietos hasta donde se sabe. Eh, un cuerpo en equilibrio puede ser de diferentes maneras. Inestable, que se encuentra quieto
pero cuando, imagínalo como si tuviéramos un filme, ¿sí? Pausamos la película, ahí está, o sea, la bala está a punto de impactar en la cabeza del personaje, ahí está a punto, pero hasta que no despausemos la película, no lo va a matar. Ese sería, por ejemplo, nuestro equilibrio inestable. Cuando despausemos la película, cuando dejemos de analizar ese momento específico en el tiempo, lo que va a pasar es que la gravedad lo va a afectar, o el viento, la resistencia, alguna fuerza le va a afectar y se va a mover para un lado o para el otro. ¿Vale? Ahora, por esta parte, eso no se los van a preguntar nuevamente, no les van a decir qué tipo de equilibrio tiene este cuerpo. No, ¿sí? Eh, pero esto lo vamos a necesitar para algunas sesiones más adelante. Entonces, esa fue la sesión de las cosas que necesitamos más adelante. Entonces, tenemos por otra parte el equilibrio indiferente, ¿vale? Que es, si yo despauso la película, pues sigue ahí, tranquilo. Pero le pueden ocurrir cosas y puede salir de su equilibrio. Y por otra parte tenemos el equilibrio estable. Si yo despauso la película, no le ocurre nada, y así yo le haga cosas, no le ocurre nada. Él sigue en su lugar correcto, ¿vale? Y ahí es donde entra esto que vamos a comenzar a evaluar algunas sesiones más adelante, que es el equilibrio translacional, de traslación, de movimiento, ¿vale? Que es, por ejemplo, sin entrar a definir tanto en este momento que ya deben estar cansados, yo tengo un cuerpo por dos cuerdas ahí elevado, pues yo quiero ver hacia dónde se va a inclinar. Si yo despauso la película, ¿qué es lo que va a pasar? Y eso es lo que vamos a hacer de aquí en adelante, es lo que se nos va a pedir en los ejercicios, ¿sí? Yo tengo ya la película ahí. Si yo la despauso, se va para la izquierda, se va para la derecha, se cae, ¿qué pasa? ¿Sí? Y por eso, pues sirve el tema de estática en estos niveles, pues para poder eh, evaluar un momento fijo en el espacio y ver cómo es que ese cuerpo se está afectando. ¿Vale? Y la visualización de fuerzas, que creo que este ya es el último, sí, ya es el último cosito que vamos a ver el día de hoy. Lo que me dice es, los diagramas de fuerzas son necesarios para los estudios de objetos en equilibrio. No se confundan las fuerzas de acción con las fuerzas de reacción. Lo que quiero ver, por ejemplo, y esto lo vamos a evaluar mucho, créanme que esto lo vamos a utilizar mucho en los ejercicios que vamos a hacer, esta cosita. Cuando las fuerzas que se aplican sobre un cuerpo son iguales a cero, es que el cuerpo está quieto. ¿Vale? Por ejemplo, si yo dejara reposar este lápiz sobre mi teléfono, ¿sí? Y digamos que no se moviera, lo voy a poner ahí para que se vea. Ahí, este lápiz no está recibiendo ninguna fuerza. Teóricamente, ¿vale? No hay ningún movimiento sobre él. Puedo considerar que este cuerpo está en equilibrio. Quien recibe fuerzas es el teléfono porque está siendo impulsado, porque tiene la gravedad del lápiz, su propia gravedad, si yo lo muevo, pero teóricamente el lápiz no está recibiendo fuerzas porque no se está moviendo, ¿vale? Lo mismo pues es un estado de equilibrio. No hay fuerzas que se le apliquen, la fuerza neta es igual a cero, o hay tantas fuerzas que se cancelan entre sí. Por ejemplo, la gravedad me está cancelando acá, ¿sí? Incluso, esto lo podemos quitar. Si yo agarro acá este teléfono no se está cayendo. ¿Por qué? Porque si bien hay una gravedad, hay una fuerza de mi mano que lo está impulsando y puede estar quieto, ¿vale? Lo mismo, pues, es el equilibrio. O es una cancelación de fuerzas o es la ausencia de fuerzas, pero siempre va a ser igual a cero las fuerzas netas, como decía acá, un momento, Mauricio, Gabriela, vale. Y el diagrama de fuerzas se dibuja de la siguiente manera. Nosotros podríamos bien evaluar esto así, pero lo que me interesa es esta cosita de acá, ni siquiera es la pesa, ¿sí? Lo que quiero saber con la pesa no está en la pesa, es lo interesante y es lo que vamos a ver en próximas sesiones. Yo simplemente digo, toda la masa está en este punto y hay una fuerza que se llama B, que lo tira hacia allá, y tal vez hay una más corta que lo tira hacia acá, que se llama A, y hay una más larga que puede que se llame C, ¿vale? Y los vectores se ponen con esta flechita, ¿vale? Arriba, para indicar que es un vector. Y ya, yo puedo ver, bueno, si yo lo suelto, ¿para dónde se va a ir? Ah, pues bueno, este está más grande, se va a ir para abajo. Pero ¿no será que los otros se cancelan y qué es lo que pasa? Bueno, ahí ya, eso es lo importante de la visualización de fuerzas, que lo que me interesa es dónde actúan todas las fuerzas. Sí, uno pensaría que, bueno, acá actúan unas, pero es que realmente esa es solamente la gravedad de ese peso.
y acá hay otras que también están aplicando. Eso ya lo vamos a ver en diferentes ejercicios, cómo vamos a ir entendiendo ese punto de interés. Centro de masas, comprimimos toda la masa. Centro de gravedad, en ese punto le aplicamos una fuerza de gravedad, que ya vamos a ver cómo la manejamos y todo lo demás. Lo que interesa de esta parte es que podemos visualizar las fuerzas, que lo vamos a ir abundando un poco más y ejerciendo, pero eso ya es básicamente el resumen. Y que buscamos ciertos tipos de equilibrios, pausar las películas, ver cómo se maneja todo, para pues con eso poder hacer ejercicios y responder preguntas hipotéticas, ¿sí? Esto se caería hacia abajo si yo lo suelto. O sea, si yo dejo una fuerza, ¿qué pasa? O si yo despauso la película, ¿qué pasa? Etcétera. Todo eso pues se puede ir viendo. Entonces, hasta acá llegaría nuestra sesión de la noche de hoy. Espero haya quedado lo más claro posible y pues no siendo más, espero que tengan muy buena noche. Nuevamente aquí dejo esto que hicimos y pues nada, la grabación queda subida mañana al igual que todo lo demás y hasta mañana. Buenas noches.